vamos a hablar de Chile. Vamos a hablar de Chile. Allí la candidata comunista, que ahora vamos a ver que es un comunismo bastante particular el de Chile, no es lo que uno dice revolución comunista, empleo de las armas, sangre, no, es otra cosa más democrática, digamos. Allí la candidata comunista Janet Jara ganó, pero ganó por poco. Por ende habrá un balotaje y lo que se piensa es que pasaría una situación muy parecida a la que pasó cuando Néstor Kirchner terminó ganando. Si bien son diferentes las circunstancias, pero ahí qué pasó. Menem se bajó porque Menem era el ganador, pero si se juntaban todos le ganaban. Bueno, en este caso, si se juntan todos, y principalmente los de la derecha que ya se mostraron juntos, perdería la candidata comunista Janet Jara, que tiene que ver con el actual gobierno, con el de Boric. Así que bueno, vamos a hablar con Emilio Ordóñez, que es especialista en temas de política internacional, para que nos ilustre un poco más al respecto. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Era crónica de algo que iba a suceder, lo de Chile, no? ¿O no? ¿Es una crónica de algo que iba a suceder? En cuanto al resultado de Jara, Claro, digamos, ¿no? Porque uno dice, Argentina, gobierno de derecha, otros lugares también gobierno de derecha, Chile también, sí, por sí, sí. ende. Entiendo la pregunta, ahora entiendo la pregunta. Me parece que hay un clima de época en el mundo y que en el cual Sudamérica no está ajena ni mucho menos. Hay algunas cuestiones muy puntuales que me gustaría subrayar, abriendo la conversación. En primer lugar, que efectivamente el gobierno de Jara saca, la candidatura de Jara saca mucho menos puntos de los que preconizaban las encuestas. De hecho, la propia campaña esperaba superar los 30 puntos, el 30%, el 30%, sacó solamente el 26% a 3 puntos de José Antonio Kast, que sería un poco en este momento no solo el representante de una extrema derecha chilena que se ha vuelto, por lo menos en la candidatura de Kast, bastante más institucional y formal. El papel disruptivo ha quedado en manos del candidato que salió cuarto, de Johannes Kaiser. Ujú. Pero, pero sí hay un clima continental que se ha mostrado precisamente en que si sumas todos los votos que ha sacado Kast, más los que sacó Johannes Kaiser, el libertario, y los que sacó Evelyn Matei, que es la representante del piñerismo, para Ujú. llamar de alguna manera a su grupo político, claramente superan el 50% que le permitiría, solamente con dos de esos apoyos, le permitiría a José Antonio Kast superar fácilmente el balotaje y convertirse en presidente de Chile. No me animo a decir que hay cosas escritas de antemano en política internacional. Sí creo Mm. que es una cuestión, sí creo que es un momento muy cuesta arriba para Janet Jara, que Mm. ahora deberá pescar votos del centro, Claro. que es básicamente el sector que hoy no tiene una dirigencia clara en Chile, y lo mismo deberá hacer Kast con estos apoyos que decía, asegurados ya por los propios candidatos, y esperando que gran parte de esos votos que fueron tanto para Kaiser como para Matei, y en última instancia para el candidato de extremo centro, Franco Parisi, vayan hacia su molino. Pero no los necesita tanto Kast como si los necesita Janet Jara, Antonio. Ujú. Johannes Kaiser tiene un parentesco con Axel Kaiser, que es Así es. el que está con esta fundación Faro a nivel internacional, que bueno, tiene Agustín Laje, otros referentes, muy, muy leído acá por los mileístas. Así es, en algún momento se pensó que era el propio Axel Kaiser el que iba a Mm. tomar la posta para la candidatura presidencial. Fue Johannes Kaiser, a partir de su fama como bloguero, como youtuber, a partir de un contenido profundamente despectivo ante todas las ideas de izquierda, otro signo de los tiempos también. Logró una popularidad que le permitió acceder a esta candidatura con un discurso disruptivo, que para nosotros que hemos de alguna manera normalizado el discurso oficial,
En Chile todavía se mantiene una pátina de cierto respeto y formalidad. Kaiser ha jugado un poco con esos límites, ha captado una buena parte del electorado, sacó un 13%, que no es una cifra despreciable, casi un 14% sacó, corrijo, pero me parece que en algún punto la gran incógnita entre si el electorado de derecha, en una primera vuelta, Antonio, que básicamente fungió como una primaria entre candidaturas de la derecha, no pudieron ponerse de acuerdo en su momento por una candidatura única. Esta primera vuelta de las elecciones funcionó para ver quién era la personalidad política más relevante del arco Claro, del arco fue como una derechista. encuesta abierta para la derecha, digamos. Totalmente, y esta encuesta abierta le permite a Johannes Kaiser tener un núcleo de voto que coincide mucho más en el perfil y en las formas y en el carácter disruptivo de su narrativa y sus discursos con algo parecido al mileísmo. José, como dice un académico, el Johannes Kaiser del 2025 es el José Antonio Kast de 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento, si bien ambas plataformas parecen tanto la de Janet Jara, sobre todo la del Partido Comunista, con el cual Jara tiene profundas diferencias, parece la plataforma, parecen extremas. Lo mismo ocurre con el arco ultraderechista en Chile. Kast ha decidido recostarse mucho más en un discurso más moderado y más centrista. Y a la larga esto le terminó generando dividendos, como lo prueba la poquísima distancia que sacó con respecto a Jara. ¿Por qué pierde la izquierda? Explicado fácil. O la centroizquierda, como se lo llame al espacio de Boric y compañía. Por tres motivos fundamentales. En primer lugar, la preocupación social cambió desde una narrativa de discusión de las desigualdades del modelo político, social y económico chileno a una discusión acerca del modelo de seguridad. Primero y principal. Algunos analistas hablan de que esto representa el cierre del proceso iniciado en 2019 con el estallido social, del cual Boric es el emergente directo. En segundo lugar, relacionado con Boric, claramente la pérdida de capital político, sobre todo con la derrota del primer intento de reforma constitucional, le llevó 2 años. Creo que fue en una conversación con vos que se planteó que aquella derrota en el primer referéndum constitucional por 60-30, una diferencia de más de 25 puntos, había sido en realidad un plebiscito, también había sido un plebiscito en cuanto a la presidencia de Boric y a cuánto había apostado Boric en ese momento, cuánto capital político había apostado por una reforma constitucional que luego terminó siendo rechazada por la población. Punto número 2, ese es el punto 2. Y el punto 3, claramente es muy complicado. A ver, si Boric era el gobierno del cambio, hoy Jara representa la continuidad. No solo porque el Partido Comunista al cual pertenece forma parte de la coalición de gobierno, ahora la coalición de gobierno oficialista, sino también porque Jara fue ministra de Trabajo de Gabriel Boric. Y si bien hay un intento obvio y entendible de separar las aguas entre el presidente actual y Janet Jara, es muy complicado de que la gente perciba a Jara como un agente de cambio. En este sentido, parece ser que ese foco, o por lo menos esa narrativa, se la ha ganado José Antonio Kast. En resumen, me parece mucho más relevante a subrayar el hecho de que la narrativa de cuestionamiento político y económico emergente del estallido social ha pasado a la cuestión securitaria, habida cuenta del aumento de la percepción de la inseguridad, que no se refleja en las cifras oficiales, pero que se refleja en un ambiente que cuadra más con el discurso hipersecuritario de José Antonio Kast en términos de custodiar las fronteras, de medidas mucho más punitivistas de las que ofrece Janet Jara, que tenía un proceso mucho más, o un programa mucho más integral al respecto. Bueno, 14 de diciembre para alquilar barracones, Janet Jara contra José Antonio Kast contra Janet Jara. Muchas gracias, amigo Emilio.
No, por favor, un abrazo para vos, muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo en cualquier momento. Abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Abrazos.